es vivir en una sociedad desigual? Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en un informe llamado Desiguales, existen 4 clases sociales en Chile: clase baja, clase media alta y la alta. En Chile existen 4 tipos de clases socioeconómicas, las cuales se distribuyen según el poder adquisitivo de estas. Así tenemos las clases bajas con un 25% de la población, las clases medias bajas con un 50% de la población, las clases medias con un 15%, las clases medias altas y altas con un 10%. Las clases bajas están compuestas en su mayoría por trabajadores no calificados, se relaciona con el mundo rural y con una baja escolaridad. Las clases medias son las conocidas como el sector popular. En ellas encontramos trabajadores semicalificados, operarios, albañiles de la construcción y personas que trabajen en el retail. Como clase media encontramos a profesores de la educación primaria y secundaria, técnicos calificados administrativos y en general estudiantes que pasaron por una escolaridad más allá de cuarto medio. Es importante destacar que ser de clase media es un concepto que las personas tienen erróneamente en su cabeza, ya que muchos se sienten parte de esta clase sin realmente serlo. En las clases medias altas y altas hay directivos de empresas, gerentes y profesionales. Lo importante de destacar en estas clases es que el poder adquisitivo de ellos se mantiene de generación en generación. Al pasar los años, la migración campo-ciudad fue muy extensa, haciendo que la población urbana sea mucho mayor. Esto ha generado menos oportunidades para la gente del campo y ellos ahora, en vez de ser productores, son solo trabajadores de grandes empresas. Para Marx y Weber es importante la historicidad para analizar la sociedad. Es por esto que consideramos importante hablar sobre la migración campo-ciudad. Cuando hablamos de clases sociales, no podemos evitar hablar de Karl Marx, uno de los padres fundadores de la sociología, que planteó que la lucha de clases era el motor de la sociedad. Marx, como crítico de la sociedad, y a diferencia de los filósofos, no buscaba interpretar el mundo, sino que buscaba cambiarlo. Para Marx, en la omnipresencia del conflicto social expresado en la lucha de clases se dividía en dos: los burgueses, dueños de los medios de producción, y el proletariado, que no tenía nada más que ofrecer que su fuerza de trabajo. Marx, como sociólogo, tenía un componente historicista, por esto entendemos que la historia se escribía y también configuraba las sociedades. Para Marx, en estas dos clases sociales de burgueses y proletariados, la fuerza de trabajo era inferiormente pagada a lo que correspondía, y era la gran crítica que realizaba al sistema. Para sus análisis, Marx siempre fue un empirista, se basaba en los hechos para poder analizarlo, otra muestra más de su historicidad. Marx trabajó la negación del concepto hegeliano, la negación en la historia dialéctica. El proletariado ejercería negación sobre la burguesía, pasando a la tercera instancia de la dialéctica hegeliana: conciliación, comunismo. Al analizar el informe de Desiguales y notar las 4 clases sociales mencionadas, notamos el conflicto entre ellas. ¿Cómo notamos este conflicto? Lo notamos por la diferencia que tienen en educación, vivienda y salud. La dificultad para alcanzar en las clases más bajas y medias bajas es muy distinta a las dificultades que tienen las clases más altas. En la distribución ciudad también encontramos diferencias. De Plaza Italia para arriba, como se conoce popularmente, es donde se encuentran las clases altas. Para abajo es donde estarán las clases con más dificultades económicas. El método de estudio de Karl Marx fue la dialéctica. Buscaba conocer las relaciones recíprocas entre los fenómenos y momentos diferenciados entre sí a modo de una totalidad orgánica y articulada: producción, distribución, intercambio y consumo. Asimismo, Marx fue considerado un economicista. La anatomía de la sociedad civil debía buscarse en la economía y no en el gobierno. Max Weber, el último de los padres fundadores, tenía una visión muy distinta a los dos anteriores. Los anteriores trabajaban de lo colectivo a lo individual, mientras que Weber trabajaba de lo individual hacia lo colectivo. Las acciones de las personas tenían un significado que debía ser comprendido por las ciencias de la cultura. Para Weber, lo específico de la sociología consistía en desentrañar el sentido oculto más que en describir lo manifiesto. Rechazaba el paradigma de ordenamiento mecánico del mundo social.
Un hecho histórico era expresión particular de una sociedad. Así tenemos el concepto de acción. La acción permitía comprender su significado, particularmente cuando se trataba de una acción racional. Cuando una acción era racional, permitía comprender su significado. No hacía aquellas que no eran racionales, ya que no tenían la misma fiabilidad. La acción social era todo comportamiento individual o grupal que tenía un sentido subjetivo reconocido por los actores, y la comprensión el mejor modo de acercarse a este. Específicamente por comprensión, Weber entendía la comprensión actual y la comprensión explicativa. Estas conexiones de sentido transmisibles permitían una comprensión a modo de explicación del desarrollo real de la acción. Así, explicar consistía, para la ciencia ocupada del sentido de la acción, en captar la conexión del sentido en que se incluía una acción, una vez comprendida de modo actual a partir de su sentido subjetivamente mentado. Con la acción clara, la tarea de la sociología consistía en comprender interpretado en sentido subjetivo de ésta los motivos éticos de los sujetos que impulsaban a realizarla. Weber reconoció 4 tipos de acción social. 1. Acción social racional instrumental. 2. Acción racional con arreglo a valores. 3. Acción emotivo-reactiva. Y 4. Acción tradicional. De estas 4 acciones, existía una que ayudaba a comprender el sentido mejor que otra. Era el tipo racional instrumental. El tipo de acción emotivo-reactiva o tradicional las reconocía como reacciones a un comportamiento guiado. A diferencia de Marx y Weber, Durkheim era ahistórico. Emil Durkheim, sociólogo y antropólogo, fue otro de los padres fundadores. Su teoría buscaba igualar las ciencias sociales a las ciencias naturales y desde el método de las ciencias naturales buscar una conclusión. Durkheim, al igual que Marx, era un positivista. Veía la ciencia social como objetiva y una neutralidad valorativa. Aún así tenía una gran diferencia con Karl Marx. Él no era historicista. Él buscaba enunciar leyes tal como lo hacían las ciencias naturales, leyes que fuesen generales para todos. Durkheim determinó su propio objeto de estudio y su correspondiente método. Su objeto fue el hecho social, aquello que era y no lo que debía ser, cosas que, aunque no materiales, existían por sí mismas. El hecho social de Durkheim debía cumplir con 4 características: la objetividad, la exterioridad, la imperatividad y la generalidad. Cuando hablamos de las clases sociales, podemos citarlo. Ciertamente, todas las veces que cualesquiera elementos combinándose generen, por el hecho de su combinación, fenómenos nuevos, hay que concebir que estos fenómenos están situados no en los elementos, sino en el fondo formado por su unión. La célula viva no contiene nada más que partículas minerales, como la sociedad no contiene nada más que individuos. La sociedad, para Durkheim, se debía explicar atendiendo a ella misma y no a la naturaleza de los individuos que la componían. Los hechos sociales comprendían maneras de hacer o de pensar susceptibles de ejercer sobre las conciencias particulares una influencia coercitiva. Era un pensador estructuralista. Así como la sociedad configura a los individuos, encontramos por ejemplo en las clases bajas un concepto muy clave, el concepto de caer. En las clases medias bajas, el concepto de sueldos es lo que más les preocupa. A pesar de que las teorías de estos sociólogos fueron planteadas hace muchísimos años, actualmente las podemos encontrar vigentes. Si hablamos de distribución poblacional en Santiago, podemos notar la diferencia notoria entre las clases sociales. Cuando pensamos en el dicho popular de Plaza Italia para arriba y Plaza Italia para abajo, es notoria la diferencia de clases sociales y los accesos que éstas pueden tener, tanto en educación, salud y vivienda. Un aspecto que sí es transversal a todas las clases socioeconómicas es el miedo a caer o a retroceder. Citando el informe de Desiguales,
Este sentimiento generalizado de pertenencia al estrato medio se vincula, además, a la educación como el gran proyecto de movilidad y progreso para la mayoría de las personas. Si consideramos que las clases bajas corresponden a un 25% y las clases medias bajas a un 50%, tenemos que 3/4 del país tienen la misma sensación, a no retroceder y a no querer caer.